Vaya conmigo, por favor, a Hechos capítulo 12, si son tan amables. Hoy comenzamos el capítulo 12. A la fecha, llevamos 49 exposiciones en estos 11 capítulos que hemos ya observado en las Escrituras. ¿Por qué estamos estudiando el libro de los Hechos? Porque queremos retomar la doctrina, nuestra esencia pentecostal, hermano, nuestra esencia del Espíritu Santo. Para ello no podemos nosotros ni consultar algún libro, ni consultar, hermanos, algún ministerio o algún misticismo, hermanos. Y lo mejor que la iglesia puede hacer si quiere retomar la sana doctrina del Espíritu Santo es ir a los hechos del Espíritu Santo, hermano. A la Biblia, a la Escritura, al texto. Por lo tanto, hermanos, aquí estamos ya en el capítulo 12. La palabra de Dios nos dice: en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para, ¿qué dice su Biblia? Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, y aquí viene lo importante, hermanos. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Amados del Señor, ¿cuánto cuesta servir a Cristo Jesús? Imagínense los cristianos de hoy, los creyentes de hoy, en los tiempos de los apóstoles. Ay, amados, verdaderamente creo que la iglesia necesita un mover del Espíritu Santo, necesita un avivamiento, lo hemos dicho, lo he repetido, un despertamiento espiritual. Volver otra vez, hermanos, a la cuna, volver otra vez a las raíces, hermanos, de lo que nos enseña la palabra de Dios, y volver a retomar esa pasión y ese deseo de servir a Cristo Jesús. ¿Cuánto costaba servir a Cristo en ese tiempo, hermanos? ¿Cuánta sangre se derramó por la causa de Cristo Jesús, amados? Miren, dice la Escritura que en aquel mismo tiempo, no voy a entrar mucho en los detalles porque hay otras cositas que quiero hablar y voy a ver si puedo cubrir un par de ellas. El rey Herodes, esto ya había escalado, hermanos. En los primeros capítulos encontramos a un pequeño grupo, como una pequeña secta según los judíos de su tiempo, algo que iba a aparecer y luego que con el tiempo iba a desaparecer. Pero en vez de desaparecer, y aún con las amenazas de Saulo de Tarso y con algunas de las persecuciones que llegaron sobre la iglesia, en vez de desaparecer, crecieron. Y esto llegó al rey Herodes, que era el nieto de aquel Herodes que estaba en el trono de la área, porque no estamos hablando de Roma, sino de una área de Roma, y que por ese tiempo nace el Señor Jesús, y que manda matar a todos los niños menores de 2 años porque tenía miedo de que alguien le usurpara, porque aquellos personajes que venían buscando le decían: ¿dónde está el rey de los? Y se asustó, hermano, se sintió amenazado. Ahora es su nieto, y dicen los teólogos, los estudiosos, que era tan sanguinario como su abuelo y como lo fue su padre también. Hombres malos, hermano. Ahora bien, no es que a él le interesara el cristianismo, si afectaba o no afectaba las sinagogas o las creencias judías.
Él sencillamente quería agraciarse, quería quedar bien, porque no estamos hablando de una persona religiosa, sino de un político muy mexicano. Yo sé que me está entendiendo. Era del PRI, para que me entienda mejor. Miren, amados del Señor. Ahora, dice que él mandó matar a Jacob, el hermano de Juan, y lo mató a filo de espada. Quiere decir que lo decapitó. ¿Por qué Jacob? Los estudiosos dicen que Jacob fue el que tomó el liderazgo de la iglesia de ese tiempo, hermanos. Muchos creen que fue Pedro, pero Pedro hacía más obra de evangelista, pero ya en la organización de la iglesia en Jerusalén, este Jacob fue el que lideró. Entonces Herodes, cuando miró al líder, dijo: cortémosle la cabeza al líder, y con eso el grupo se va a desvanecer. Pero resulta que el líder no era Jacob, y miramos en las escrituras que no aparece. Son simple y sencillamente son connotaciones, estamos viendo lo que sucedió, y te da a entender que Jacob tenía un lugar prominente en la iglesia, pero la iglesia no seguía a personas, seguían a Cristo, el resucitado. ¿Me están comprendiendo, hermanos? El que ascendió a los cielos. Entonces le pone mano a Jacob, lo decapita. Esto agrada a los judíos, y al ver que le agradó a los judíos, dijo: ¿quién es el que sigue después de Jacob? Pedro. Atrápenme a Pedro. O sea, busquemos la lógica que encontramos en la narración de la historia. Busquemos la lógica. Entonces atrapa a Pedro, pero resulta que eran tiempos de fiesta, porque así lo dice la escritura. Había que esperar a que terminara la Pascua para poder traerlo delante del pueblo y hacer lo mismo que se hizo con Cristo. En aquel tiempo no se esperaron a que terminara, sino que fue durante. ¿Se recuerda, hermanos? Durante la misma Pascua. Por eso es que había un cumplimiento bíblico del cordero inmolado, que no vamos a entrar en el tema, nada más como referencia. Entonces Pedro es puesto en la cárcel, hermanos, y obviamente ya había sido decapitado el líder. ¿Qué pensamientos había en la iglesia cuando Pedro fue puesto en la cárcel? ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? El costo en ese tiempo de servir a Cristo Jesús. Si volviésemos nosotros a tener esa pasión, ese esmero, esa valentía, esas ganas, hermanos, de aún dar la vida por la causa de Cristo Jesús, se da cuenta que hoy el cristianismo está muy, pero muy decadente. Tan decadente que cualquier situación adversa, o aún los pastores, los predicadores, tienen que cuidar lo que dicen, porque pueden ofender a las personas. Y cuando las personas se ofenden, se enojan con Dios y dejan de servir a Cristo Jesús. Y pongámonos a pensar por un momento, ¿cuáles son las excusas de hoy para no servir correctamente, bíblicamente, espiritualmente a Cristo Jesús? Bueno, son cosas que en comparación con lo que costaba en su tiempo, entonces yo creo, hermanos, que a veces las persecuciones son necesarias, el hostigamiento es necesario, porque revela la verdadera identidad de cada uno de los hijos de Dios, hermano. Si son o no son. Porque vuelvo a citar, a repetir lo que en otras ocasiones le he dicho, que la iglesia, hermanos,
es atractiva, es seductora. La gente le gusta ser participante de ella porque, wow, qué bonito es cantar, qué bonito es tener compañerismo, qué bonitas las promesas de Dios, qué bonito la esperanza, el amor, la fe, las bendiciones, la prosperidad. ¿Verdad que sí? Son cosas muy buenas y muy hermosas que se predican hoy. Y la iglesia, hermano, es atractiva. Pero ¿qué cuando hay que pagar el precio por servir al que te salvó? El costo de servir a Cristo, hermano. Ahora, pensemos en Pedro. Jacob fue decapitado, ahora, ¿qué me toca a mí? No dice que hubiese nerviosismo, que estuviese llorando. Otras ocasiones los encontramos en los calabozos cantando y adorando al Señor y diciendo que qué privilegio morir por la causa de Cristo. Ay, hermano, ¿qué te detiene servir al Señor? Es que hay tantas cosas y tantas excusas y tantas necesidades personales que tengo, que para mí servir a Cristo es algo totalmente secundario. Yo creo que hay que concientizar a la iglesia ya, hermanos. Servir a Cristo lleva costo. Y hay que amarle y hay que servirle incondicionalmente. Cuando hay, cuando no hay. Cuando las cosas son favorables y cuando el tiempo no es favorable. Aún así, vive Jehová, hermano. Bendito sea su santo nombre. Entonces, este hombre, hermano, malo, con una imposición, con una fuerza, con una agresividad. ¿Y por qué no preguntarnos en el entorno? ¿Y por qué Dios permite eso? ¿Sabe que todos los discípulos fueron muertos de una manera violenta, excepto Juan, el hermano de Jacob? Y algunos estudiosos dicen que ese Juanito parecía inmortal. Fue el único que llegó a su ancianidad. Y la razón de por qué Juan llegó a ese tiempo de llegar a ser tan anciano sin ser sacrificado fue porque Dios tenía un propósito. Acuérdense que él iba a recibir la revelación del Apocalipsis. Y hay por ahí historias, hermanos, entre los que estudian mucho, de que se le intentó a este hombre matarlo de varias formas y que una de ellas fue sumergirlo como lo hacían en la antigüedad, hermanos, en casos grandes con aceite hirviendo, y que lo metieron y que no se cocinó el tremendo. Y precisamente porque no se cocinó, ¿verdad? Porque no se quemó, porque no, lo desterraron en la isla de Patmos. Al ver que era una persona que no podían sacrificarla por el propósito de Dios, no porque hubiese algún poder en su persona, decidieron desterrarlo. En ese destierro recibe la revelación de la palabra del Señor. Qué tremendo. Entonces, el costo, hermanos. Ahora, todo esto, ¿qué provocaba? ¿Qué hacía la iglesia, hermanos? Pues había que levantar un partido político para ir contra Herodes. Hay que levantar un movimiento filosófico, un idealista, ¿verdad? Para protestar. Es que la iglesia no tenía dónde más que acudir sino al Dios de los cielos. Y cuando las cosas no son favorables, ¿a dónde vas? Pues a quejarse con el pastor. ¿A dónde vas? A quejarse con el esposo, la esposa, con los hijos, a echar la culpa al sistema educativo. Amado del Señor, la iglesia no tenía dónde acudir, no tenía dónde desahogarse, no tenía, hermanos, a quién protestarle, no tenían, hermano, ningún respaldo, ninguna ley, ninguna ayuda. Lo único que tenían era su fe en el Dios de los cielos. Y ese Dios de los cielos jamás les falló. Siempre estuvo con ellos, porque ese Pedro que iba a ser sacrificado, y ya había un precedente, Jacob ya había sido ejecutado.
Ya había precedente, había que esperar a que terminara la Pascua nada más. Dios se encargó de sacarlo, hermano, porque su tiempo no había terminado, al igual que Juan. Entonces tenemos a un Esteban que fue apedreado, a un Jacob que fue muerto a filo de espada, hermano. Sin embargo, la iglesia seguía adelante. Se seguía predicando el evangelio. Mientras Pablo está por allá y Bernabé está por allá batallando, siendo apedreados y siendo, hermanos, perseguidos en otras ciudades, acá en Jerusalén hay una crisis. La iglesia siempre va a pasar por crisis, por dificultades, por angustias, por deficiencias, por problemas, pero no dependemos ni de un sistema, ni de una organización, ni de una institución. Dependemos del Dios que está en los cielos, hermano. Cristo es nuestro Salvador. A Él le servimos, a Él le amamos. Con Él estamos comprometidos, hermanos. Entonces venga lo que venga, suceda lo que suceda, no le sirves ni a la iglesia, ni al líder, ni a nadie más. Le sirves a Cristo Jesús. Y cuando la gente se llena de este pensamiento, hermano, no importa lo que esté sucediendo en su entorno, sabe que su vida está en las manos del Dios Todopoderoso. Estás en las manos del Señor, hermano. Él va a guardar. Y si te llegó tu hora, pues te llegó, gloria a Dios. No eran las palabras del apóstol. Para mí como decía, el morir, el vivir es Cristo y el morir es. ¿No se da cuenta que el que menos sirve a Dios es el que menos se quiere morir? Y cree que se va a quedar. No, haga una evaluación, verá. Aquellos que son fervorosos, fervientes, que aman a Dios, que sirven a Cristo, siempre están listos y no le tienen miedo a la muerte, hermanos. Y no le tienen miedo a ninguna situación o condición adversa, porque saben que Dios está de su lado, que Dios cuida su caminar, su andar. Por lo tanto, no tememos del que puede matar el cuerpo, tememos del que puede el alma. ¿Aló? Bendito sea Dios, hermanos. Entonces, ¿a dónde acudía la iglesia? Pues no tenía otro lugar, a la oración, hermano. Pero la iglesia hacía sin cesar. Ahí es donde lo quiero llevar. Cesar, sin cesar. Esta palabra cesar es decirlo de esta manera: la iglesia hacía oración sin interrupción. Escuche esto, porque esto le va a mover un poquito el tapetito, Ahí le va. Cuando hay una frustración personal, fíjese la reacción humana que nosotros tenemos. Nos enojamos, algo no salió bien en la familia, perdimos a alguien que amábamos, entramos en una dificultad que está fuera de nuestra capacidad y el dolor nos agobia, la enfermedad se apoderó de nosotros. Y el peor error que podemos hacer es que en ese momento, precisamente porque las cosas no están a nuestro favor, abandonamos a Dios. Dios nunca nos abandona a nosotros, pero nosotros a Él sí. Porque nos enojamos, abandonamos nuestra comunión con Él. Yo creo que hay que reevaluar otra vez nuestros hábitos espirituales y mirar, hermanos, que cuando hay adversidad y amenaza es el momento más propicio de irse a la presencia de Dios e interrumpidamente seguir orando, aun cuando las cosas no están a favor, aun cuando parece que se oscureció el medio ambiente y esto no tiene solución y no hay nada, hasta la esperanza se acabó, la fe, hermanos, se nos debilitó. No dejes de orar. No dejes de orar ininterrumpidamente, sin finalizar.
Me estoy adelantando un poquito. Pero al rato llega Pedro. ¿Aló? Y luego va y les dice a los que están orando: ¡Hey! Allá está afuera. Está loca, le dijeron. Así dice la Biblia. Estaban orando por algo que sucediera. Y cuando sucedió no lo podían creer. Somos humanos. Somos humanos. ¿Por qué creen que a mí no me falta la fe, hermano? Se me va la onda a mí también, hermano. Me entran desesperos, inquietudes, desánimos, cansancios, fatigas, ¿sí? Descuidos. Pero lo importante aquí es que vean lo que la Biblia dice, hermanos. Primera de Tesalonicenses 5:17, un versículo cortito. A ver, póngamelo ahí. Primera de Tesalonicenses 5:17. ¿Sí lo tienes ahí, mija? Por favor. Mire, a ver si aparece. Nomás el puro versículo. A ver, ¿qué dice? Así, nada más. Orar sin. No pares de orar. No pares de orar. Aun cuando el hijo no ha vuelto, no pares de orar, hermano. No pares. Hermano, ya pasaron 15, 20 años y no ha vuelto. Usted siga orando. Que el hijo pródigo vuelve a casa. Aunque sea arrastrándose, aunque sea en su ancianidad, pero va a llegar, porque no hay oración, hermano, que Dios no acepte en el nombre de Cristo Jesús, amados. No pares de orar. Orar sin cesar, orar sin interrupción, orar sin finalizar, orar sin abstinencia. No te abstengas de la oración. Orar sin desistir, orar sin faltar. Y la oración es en todo tiempo, en todo momento. Ciertamente debes ya de tener tu hábito de oración como un creyente maduro, ¿verdad que sí? Ya tienes tu rinconcito en tu casa, tu silloncito, tu sillita, tu closet, lo que sea, donde tú llegas, te levantas tempranito y te vas a la rodilla. Pero aún te levantas y entras en tus actividades diarias, en tu rutina, en tu medio ambiente, y ahí mientras vas haciendo lo que tienes que hacer, tu mente está adorando al Señor, está pensando, está pidiendo, está bendiciendo, está glorificando. Orad sin cesar. Te vas a dormir, hermano, y tu último pensamiento: Señor, guarda mi sueño, dame descanso, bendigo tu nombre. Y cuando te levantas en la mañana y despiertas, hermano, y abres los ojos, bueno, cuando llegas a mi edad, primero te tocas a ver si estás en... Y luego después dices: Señor, gracias, que desperté. Y otro gracias cuando pegas el brinco, ¿verdad? Y te pones de pie. Porque hay gente que no puede ponerse de pie, hermano. Hay gente que no despertó. Entonces, orad sin. Mire, me voy a meter en otro rollo aquí. Ya voy de bajadita. Pero ahí va. La oración es continua, permanente, perseverante. Nunca se despega de ti. Por eso Isaías decía: Él guardará en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera, porque en Él ha confiado. Dios presente siempre en tu pensamiento. ¿Y dónde más? En tu corazón. Entonces, por ello es que yo sé que me voy a mirar como una persona extremista, legalista, exagerada, porque así nos tachan el día de hoy.
cuando les digo, hay cosas que son del mundo y que el pueblo de Dios no participa de ellas, porque opacan, porque entenebrecen, porque oscurecen, porque entorpecen tu vida espiritual. Yo sé que te encanta, ¿cómo se llama? El cucuy de la mañana o el otro. Sí me está entendiendo, ¿verdad, hermano? O sea, ya cuando empiezas a saturar tu mente de todo lo que es mundano, es que no puedo dejar el TikTok. Es que quiero saber cómo andan las Kardashian. Es que, ¿cuántos me están entendiendo, hermano? O sea, hay una perturbación. De ahí la necesidad de orar sin cesar. Y vienen pensamientos, y vienen contaminaciones, y vienen en medio de todo esto desánimos también, y negaciones, y entre todas estas cosas mucha distracción. Pero tu mente, porque dice la Escritura que tomaste la mente y sujetaste todo pensamiento a los propósitos de Cristo Jesús. Orar sin cesar. Y a veces, ¿qué es lo que nos hace orar sin cesar? La necesidad. ¿Por qué la iglesia está orando aquí en el libro de los Hechos? Por Pedro, ¿por qué? Porque va a ser ejecutado. Lo necesitamos todavía. Amén. Entonces hay que orar, pues ahí tienes la iglesia clamando, Señor, guárdalo, Señor, sácalo, Señor, ayúdalo, Señor, haz algo. El desespero, la inquietud, la presión que hay. Entonces a veces las cosas, hermano, aunque se miren muy negativas, vienen a ser cosas saludables para nuestro espíritu, porque nos despertaron. Estábamos tan adormecidos, tan negligentes, estábamos, hermanos, tan descuidados. Hasta que llegó el problema, hasta que llegó la presión. ¿Y a dónde vas si no tienes ayuda? ¿Quién te puede ayudar? El chapulín colorado ya se murió. El único que puede ayudarte es el Dios que está en los cielos, hermano. Entonces, ¿qué haces? Pues clamar a Él. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Clama a mí y yo te clama. Pedid y recibiréis, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Porque todo lo que pidiereis en mi nombre yo lo haré. ¿Y qué hacía Cristo? Cristo, la divinidad misma, hermanos, encarnada, se iba a orar. A tal grado que los discípulos le llegaron a decir: Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. El poder de la oración, hermano. Ay, hermano, no se pierda el servicio del Día de las Madres. Es que, bueno, ahí le va. Ahí le va. En la iglesia hay madres de reyes y de príncipes. ¿Y sabe qué es lo que convierte a un niño en un príncipe, o en un rey, o a una niña en una princesa, en una reina? La oración de su madre. La oración de su madre. Ay, hermano, cuando una mujer que lo tuvo en su vientre, que lo amamantó, que lo tuvo en sus brazos y lo vio crecer, cuando esa mujer dobla rodillas y va al Padre Celestial, ay, hermano, abre los cielos, hermano. Cuando un padre de familia se viste de vestiduras sacerdotales y entiende el sacerdocio santo bíblico hebraico, el sacerdote es aquel que va a la presencia de Dios, que lleva el sacrificio,
que lleva el incienso, que lleva las oraciones y la liturgia. Bajo la gracia de Cristo Jesús, Cristo vino a ser el sumo sacerdote y nos entrega a nosotros el sacerdocio santo, con el cual nos da la autoridad, la potestad, la investidura para llegarnos al trono de la gracia, para encontrar el oportuno socorro. Cuando el varón se viste espiritualmente de una manera sacerdotal, con el efod espiritual. No estoy hablando del Antiguo Testamento visible, palpable, pero estoy hablando de la investidura de Cristo en nosotros, hermanos, en el cumplimiento de Cristo. Si entendiésemos el poder de la oración, oraríamos más. Si creyésemos un poco más en esta práctica, en esta disciplina, harías bajar la gloria de Dios a tu vida. La oración del justo puede mucho. Aprendan a orar. Aprendan a orar. Orar sin cesar. Y la iglesia hacía oración por él. Las crisis no se van a detener. Las situaciones adversas jamás, hermanos, se van a quitar de encima de nosotros hasta que no lleguemos a la presencia de Dios. Mientras estamos aquí, la mejor arma que tienes es la oración y sin cesar. Clama, pide, muévete en la oración, camina en la oración, motívate en la oración. Amén. Le voy a parar ahí. Pónganse de pie, hermanos.